El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afrontó ayer una larga comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado del caso Koldo, donde supuestamente acudía dispuesto a responder a todas las preguntas que se le formulasen. Sánchez fue cuestionado por muchas cuestiones: las presuntas irregularidades cometidas por Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García, la financiación del PSOE, el puesto de su hermano y la situación de su mujer, entre otras cuestiones. El líder de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, preguntó a Sánchez sobre la contratación de directivos y sobre su mujer Begoña Gómez, preguntas que el presidente del gobierno no ha respondido. ¿A cuántos directivos de empresas cotizadas o dependientes de fondos públicos contactó usted personalmente para que recibieran o colaboraran con su esposa, señor Sánchez? Bueno, usted me pregunta sobre tres cuestiones, o la primera ha sido más una inferencia, y me gustaría dejar claras las cosas. Mire, señoría, yo como responsable máximo de la organización del Partido Socialista y de la presidencia del Gobierno he asumido mi responsabilidad en tres vertientes, señoría. Una. Que a cuántos directivos ha contactado usted, señor pues Sánchez. yo le voy a responder, pero me tendrá que dejar, porque usted me ha preguntado dos cuestiones. Una sobre la asunción de responsabilidades políticas, sí o no, y otra, efectivamente, sobre las empresas. Y entonces yo quiero responderle, pero me tendrá que dejar. Sobre la responsabilidad, por supuesto que yo he asumido esa responsabilidad en tres vertientes. La primera, señoría, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, donde se tapaban los casos de corrupción, en esta cuestión que todavía está sub iudice y por tanto no sabemos exactamente qué alcance tendrá y cuál será efectivamente el final de la investigación que está ahora mismo en manos de la justicia, tengo que decirle que desde el punto de vista orgánico nosotros hemos tomado medidas. Desde el punto de vista de la expulsión de los sospechosos vinculados con estos casos, pero de la organización Sánchez, también ¿qué me está lo hemos hecho. contestando usted? ¿Puedo terminar, le he hecho una pregunta muy concreta. ¿Puedo terminar? ¿A cuántos directivos de empresas Señoría, se ha ¿puedo dirigido terminar? usted y ha contactado? No me cuente usted ¿Puedo terminar? lo que no le he preguntado. Es que No, esto es una usted... cosa indignante. Y luego dice usted que tiene respeto por las Cortes Generales. Oiga, conteste usted a cuántos. Estoy respondiendo, y le digo más. ¿Influyó su esposa en el rescate de Air Europa? Y al ser preguntado por Leire Díez, Sánchez afirma que no le consta que Díez hiciese algún trabajo para el Partido Socialista. ¿Ha trabajado la señora Leire Díez o realizó algún tipo de encargo para el Partido Socialista? Mire, señoría, que me conste a mí, desde luego que no. Que me conste a mí, desde luego que no. ¿Y ese famoso pendrive que entregó en Ferraz, qué contenía? ¿A quién se lo dio? Nosotros, señoría, lo que hicimos con ese pendrive fue inmediatamente ponerlo en manos de la Fiscalía, y ahora mismo está sub iudice y veremos exactamente cuál es el recorrido que tiene. Es verdad que se ha rumoreado, pero yo no tengo información al respecto, señoría, en el que, bueno, pues entre esa información, pues también está el objeto de espionaje al que yo fui sometido y mi familia, nada más tomar la responsabilidad de secretario general del Partido Socialista. Pero, insisto, no tengo información al respecto más allá de lo que veo en los medios de comunicación y, por tanto, pues no puedo responderle más que con esa suposición. ¿Y sabe usted dónde se encuentra actualmente ese pendrive? Pues entiendo que está en la Fiscalía, en manos de la Fiscalía, y está sub iudice y objeto de investigación en consecuencia. Bueno, esos dos cortes que han escuchado ustedes resumen perfectamente la comparecencia. Cuando no se dedicó a responder con un no me consta, no lo sé, no tengo información, no recuerdo, que lo hizo según el censo que ha hecho OK Diario en 52 ocasiones a lo largo de su comparecencia, cuando no se dedicó a directamente decir que yo no sabía nada, se dedicó a tratar de dar largas cambiadas, responder con lo que le daba la gana a lo que le preguntaban, soltarse un speech que traía preparado para no responder a ciertas preguntas, como hemos visto en el caso de esa pregunta de Ángel Pelayo de Vox sobre a cuántos directivos del IBEX contactó usted, porque claro, en ese tipo de preguntas no se puede escapar. ¿A cuántos directivos contactó usted? No puede responder, no recuerdo, no me consta, no lo sé, no tengo información, porque eso es una actividad que él personalmente hizo. Por tanto,
tiene que reconocer que efectuó esas llamadas y tiene que recordar cuántas aproximadamente realizó. Y para no responder a esa pregunta, pues entonces recurre al truco muy viejo de salirse por la tangente y empezar ahí a consumir minutos. El problema con esta comisión de investigación, que hombre, de algo ha servido para visualizar, por ejemplo, la desvergüenza de Sánchez y su falta de respeto a las instituciones, pero el problema que tiene esta comisión de investigación es que cuando topas con alguien que no respeta las instituciones y está dispuesto a no contestar, pues entonces la comisión se embarra. Eso se cambiaría si existiera, pues, no sé, una reglamentación un pelín más adecuada. Por ejemplo, una reglamentación que obligara al compareciente a responder a las preguntas que se le hacen. Puede responder lo que quiera. Sí, no, no me acuerdo. O puede incluso declarar: me acojo a mi derecho a no responder. Pero lo que es intolerable es que se permita en una comisión de investigación del Senado que alguien no responda, que alguien se salga por la tangente. Hubo un momento donde el presidente de la mesa del PP pues le amenazó con: oiga, si no responde usted, entonces prolongaré el tiempo del interrogatorio. Pues haberlo hecho, haber prolongado el tiempo del interrogatorio, es intolerable lo que ayer hizo en el Senado Pedro Sánchez, negándose con artes marrulleras a no responder directamente a ciertas cuestiones. Por ejemplo, a esa que le planteaba el senador de Vox: ¿a cuántos directivos del IBEX llamó usted para influir en favor de su mujer? Bueno, dijo ayer Sánchez en 52 ocasiones que no sabía, que no le constaba, que no tenía información o que no recordaba para responder a ciertas preguntas concretas. Bueno, ya veremos. Veremos cuando le toque declarar delante de un juez si tenía o no tenía información sobre ciertas cosas. Bueno, ayer pues hubo un apagón en Madrid. Ustedes, la mayoría, no se habrán enterado porque afectó a una serie de municipios de la Sierra de Madrid, pero fue apagón total y duró 1 hora. Escuchen. Ayer, varias localidades de la Comunidad de Madrid, como Torrelodones, Galapagar, Hoyo de Manzanares y Parque Lagos, han quedado sin suministro eléctrico durante varios minutos. Estos cortes llegan apenas unos días después de los registrados en otras zonas del país. El pasado lunes, la ciudad de Cuenca se quedó sin luz durante cerca de 5 minutos, un apagón generalizado que afectó a prácticamente todos los barrios y paralizó la actividad en locales y edificios públicos. Orense vivió una situación similar. Un corte eléctrico de varias horas dejó sin suministro a buena parte de la ciudad de Galicia. Fuentes del sector apuntan a que estas incidencias no son aisladas. Red Eléctrica ya advirtió hace meses de que el cierre progresivo de las centrales nucleares y la dependencia creciente de la energía renovable, especialmente en momentos de baja producción eólica o solar, podrían incrementar la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional. Bueno, en Cuenca duró 5 minutos, dice usted, don Andrés, de Francia. 5 minutos. Bueno, ayer en la Sierra de Madrid duró 1 hora, no 5 minutos. Y además, por un momento, lo sé porque es que lo padecí yo, el apagón. Y por un momento pensé que estábamos otra vez ante un evento catastrófico, porque inicialmente dejó de funcionar Internet, lo cual indicaba que, o apuntaba a que habían caído las centrales de comunicaciones otra vez. Afortunadamente no, al poco se restableció la comunicación a través de Internet, lo que indica que entraron en acción las baterías de reserva de los nodos de red, mientras que el resto del suministro eléctrico continuaba caído. ¿Qué está pasando en la red eléctrica? Pues probablemente lo mismo que en la red ferroviaria, probablemente lo mismo que en la red de carreteras, probablemente lo mismo que en la asistencia sanitaria, probablemente lo mismo que en el mundo educativo. Cada vez nos sangran más a impuestos. Cada vez gastan menos en el mantenimiento y prestación de los servicios.
Y está todo en España que se cae con este gobierno de corruptos inútiles. Pero en el caso de las redes ya no es solo desidia, ya no es solo falta de mantenimiento, ya no es solo falta de inversión. De hecho, creo que esa es la razón menor. En el caso de las redes eléctricas, lo que está pasando es una apuesta suicida por motivos ideológicos por unas energías que no disponen en la red de los mecanismos de protección adecuados. Con lo cual estamos viendo apagones parciales en estos últimos días y lo que nos preguntamos es, ¿se han implementado las medidas de seguridad necesarias para que no se vuelva a producir un apagón total? Y en segundo lugar, ¿algún juez en la audiencia? ¿Alguien nos podría decir qué pasa con las denuncias presentadas contra la red eléctrica y contra el gobierno por el apagón total que sufrimos? Porque las causas de ese apagón están claras. El único que no ha reconocido las causas por el momento es el propio gobierno de la nación. Las ha reconocido de manera indirecta, tomando toda una serie de medidas después del gran apagón para bajar la proporción de renovables, subir la proporción de energías síncronas. Es decir, están reconociendo lo que todos los operadores del mundo, todas las empresas de seguros, empresas eléctricas están denunciando, que el gran apagón fue por el deseo de Sánchez de incrementar la proporción de renovables hasta el máximo sin tener en la red los mecanismos de protección adecuados. Pero claro, es que ese apagón causó pérdidas ingentes a muchísimos negocios y ese apagón causó al menos 12 muertos, posiblemente muchos más, de acuerdo con las estadísticas de mortalidad de la Universidad Carlos III, que reflejan un total de aproximadamente 130 muertes de más en los 2 o 3 días posteriores al apagón. Y si eso es así, por supuesto estaríamos ante un homicidio involuntario por negligencia. Y alguien tendría que responder. Y vuelvo a preguntar, ¿alguien en el mundo de la justicia va a acelerar esas causas? ¿Va a imputar a quien haya que imputar de la cadena de mando que tomó la decisión de elevar la proporción de renovables más allá del límite de seguridad en las fechas previas al apagón, a pesar de los avisos que había de que la red estaba entrando en inestabilidad? ¿Va a mover ficha la justicia de una maldita vez, alguna vez, para que el Partido Socialista pague por alguna de las cosas que hace? ¿O vamos a seguir como en la pandemia, como en la Dana, como con los incendios, donde si hay alguien a quien echarle la culpa, se le echa la culpa y el PSOE se va siempre de rositas? En este caso del apagón no tienen a quien echarle la culpa, con lo cual parece que a lo que estamos jugando es a dormir el partido. ¿Va a actuar la justicia de una maldita vez? Bueno, de vez en cuando desde la justicia llega alguna mínima buena noticia. Por ejemplo, pena de cárcel para uno de los canallas que acosó a la familia que en Canet de Mar se atrevió a pedir un 25% de enseñanza en castellano para su niño de 5 años. Escuchen. La Audiencia de Barcelona ha condenado a 2 años de prisión a uno de los 3 hombres juzgados por acosar a través de redes sociales a la familia de Canet de Mar, que logró el 25% de escolarización en español en la escuela Turó de Drac. La sentencia también prevé que el condenado pague una multa de 1.980 euros y una indemnización de otros 7.500 por sus publicaciones en la plataforma X, que el tribunal considera que constituyen un delito de odio y de integridad moral por el acoso a los padres de una niña que entonces, en 2021, tenía solo 5 años. En cambio, los otros 2 juzgados han quedado absueltos, ya que el tribunal considera que sus tweets sí quedan amparados en el marco de la libertad de expresión. Bueno, pues menos da una piedra, que dice el refrán. 2 años de cárcel para uno de los 3 enjuiciados. Los otros 2 quedan libres, pero pues bueno, no sé si terminará ingresando en prisión. Supongo que con una condena de 2 años, salvo que tenga condenas anteriores, pues no ingresará. Ahora,
si en el futuro vuelve a tener otra condena, pues ya tendrá la cosa más difícil para evitar la cárcel. Me parece poca la indemnización a la que se le castiga. Hace falta ser perfecto canalla para acosar a la familia de un niño de 5 años por querer estudiar un 25% de las asignaturas en castellano. Me parece poca sentencia. Creo que debería haber sido bastante más contundente esto, pero, pues lo que les decía, menos da una piedra. Bueno, ayer supimos que las ratas han invadido Pamplona. Escuchen. Las ratas invaden la ciudad de Pamplona y atacan a un residente del Centro de Discapacitados San José de Pamplona. Aunque los hechos han sido revelados ahora, el suceso se remonta a este pasado mes de septiembre. El residente fue atacado con mordeduras de este animal en la cara, las manos y los pies. Según el Departamento de Derechos Sociales de la capital navarra, el centro había realizado todos los controles y no había indicios de que pudiera darse esta situación. La consejera Carmen Maeztu se ha reunido recientemente con representantes de varios grupos políticos en el Parlamento de Navarra para informarles de lo ocurrido y querer quitarle importancia al incidente. Cuando uno ve el titular "Las ratas invaden Pamplona", pues ya uno no sabe a qué se refiere el titular, ¿verdad? ¿Se refiere a los encapuchados que ayer agredieron en Pamplona a un periodista del periódico El Español? ¿Se refiere a esa manada de magrebíes que ha violado a una chica el otro día? Hemos sabido que 3 de los 4 violadores tenían orden de expulsión de España, a pesar de lo cual seguían allí en Pamplona. ¿O se refiere a estos simpáticos roedores que tantas enfermedades transmiten y que tanto proliferan cuando la basura invade las calles? Bueno, pues en este caso concreto el titular se refería a los roedores. Ratas que invaden Pamplona e incluso atacan a un residente de un centro de incapacitados. Bueno, es lo que suele pasar cuando entregas determinadas zonas de tu país a la escoria ideológica de la sociedad. Pamplona pues no está precisamente de subida. Le pasa como a Barcelona, que antaño fue la ciudad puntera de España en lo cultural, en lo económico, y ahora pues es una sombra de lo que fue, gracias al separatismo y gracias a la extrema izquierda. Navarra pues está yendo también por el sumidero, gracias al separatismo, gracias a la extrema izquierda y gracias también a un partido socialista que ha convertido Navarra en un patio de monipodio, donde parece que dedicaban sus esfuerzos 24 horas al día a la ilustre tarea de cómo robar. Ya saben ustedes que Navarra parece ser el epicentro de la trama de corrupción del Partido Socialista que terminó desembocando en toda la macrotrama de Aldama, Koldo, Ábalos, Cerdán, Sánchez. Bueno, pues lo dicho, las ratas invaden Pamplona. Y mientras tanto, pues crece en Estados Unidos un escándalo, el de la operación Arctic Frost, que indica que bajo Biden se sometió a los republicanos, no ya solo a organizaciones republicanas, activistas republicanos, sino a senadores, congresistas, a un espionaje masivo. ¿Recuerdan ustedes que Richard Nixon se tuvo que ir por espiar a su partido rival? Bueno, pues eso es exactamente lo que ha estado haciendo el Partido Demócrata bajo Biden, con la complicidad de algunos jueces colocados en la justicia por el Partido Demócrata, como por ejemplo el juez Boasberg. Escuchen.
En Estados Unidos, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes reveló que más de 160 republicanos habrían estado en el punto de mira del Departamento de Justicia de Biden. Denuncian que sus nombres constataban en la lista de operaciones Arctic Frost por estar estrechamente relacionados con el presidente Donald Trump. Según ha publicado en la red social X, la investigación parece tener un alcance más amplio de lo que se creía inicialmente. En ellos hay nombres destacados en la administración de Trump, como por ejemplo el exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani o el que fuera también abogado de Donald Trump, John Eastman. Las cerca de 200 páginas de los documentos aportan nuevos datos sobre la amplia investigación a Donald Trump y a sus allegados por parte de la administración anterior, la del presidente Joe Biden. Están saliendo a la luz documentos que indican que con la complicidad de algún juez colocado por el Partido Demócrata se recabaron, por ejemplo, los datos de las comunicaciones de numerosos senadores y congresistas republicanos. Vamos, que se pidió a las compañías telefónicas el listado de llamadas de los congresistas. Estamos hablando de espionaje puro y duro. Estamos hablando de que un partido pidió a las compañías telefónicas que les remitieran todos los listados de llamadas de sus oponentes políticos. Y encima, con orden de silencio a las compañías telefónicas. Tiene usted que remitirme el listado de llamadas de tal congresista, tal senador, y además no revelar a nadie que ha recibido esta orden. Exactamente lo mismo que hizo el juez Alexander de Moraes en Brasil con los oponentes políticos de Lula da Silva. La multinacional Progre, a la que pertenece pues, Lula da Silva, el Partido Demócrata en Estados Unidos, son una mafia de delincuentes. Una mafia de delincuentes dispuestos a utilizar cualquier método para conquistar y mantener el poder y para destruir a sus adversarios. Ahora, el Departamento de Justicia pues está investigando estas actividades claramente delictivas, por cuanto que son actividades de espionaje, y espero que acaben muchos miembros del Partido Demócrata en la cárcel, porque es donde tienen que estar quienes en una democracia utilizan los resortes del Estado para espiar a sus oponentes políticos.